Hola amigos de Ponte al Tiro, ¿cómo están? Hoy tengo el gusto de estar aquí con Raúl Torres. Raúl, ¿cómo estás? Pues aquí visitándolos y pues poniéndome a la orden de Ponte al Tiro. Es un gustazo y pues para que te conozcan un poquito pues te vamos a hacer alguna serie de preguntas. Claro que sí, por supuesto que sí. A ver, platícanos, ¿qué hace un diputado? A ver, un diputado realmente es la pregunta del millón porque nadie sabe en la Ciudad de México y en el país, ¿no? Primero que nada, a ver, hay 66 en la Ciudad de México, de ellos la mitad tienen que ser hombres, la mitad tienen que ser mujeres, pero sobre todo también vienen las figuras de los representantes que son por mayoría y los que son representación proporcional, los llamados pluris. Entonces, cuando le metes ahí como estos ingredientes, la gente se confunde más. ¿Qué hace? Tenemos dos funciones realmente. La primera, que es legislar y hacer todas las leyes de la entidad donde participamos, en este caso de la Ciudad de México. Y la segunda, gestionar recursos. ¿Para qué? Para que la población que nos elige, pues entonces puedan tener pues, mayores servicios urbanos, etcétera, ¿no? Mejores servicios. Y esas son realmente nuestras funciones. Obviamente nos agrupamos, ¿no? En los partidos políticos, tenemos una fuerza, ¿no? Cada uno de ellos, e integramos las fracciones parlamentarias. Habiendo platicado un poquito de eso, entiendo que vas para diputado migrante. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Qué es esa nueva figura? Perfecto, pues una figura nueva que viene desde la Constitución de la Ciudad de México del 2017, donde nos marca que debe de existir una representación para esta inmensa mayoría de los mexicanos que hoy están en el extranjero, ¿no? Desgraciadamente, te lo tengo que decir, desde el 2018 y 2019, con el gobierno de la científica Sheinbaum, pues ella se puso en contra de la figura del diputado migrante y lo mandó a la congeladora. Decidió que el Congreso no legislara a favor de esta figura y que ni siquiera nos diera las reglas para poder participar. Duramos un año sin figura. Prácticamente después la diputada o coordinadora del PT vuelve a pedir que se derogue esta figura y que no exista. Entonces fueron las organizaciones migrantes las que con la voz pues estuvieron impugnando y luchando a favor de esto, ¿no? Estuvimos apoyándolos de una manera ciudadana para que la figura no desapareciera. Después, y te lo cuento así porque tenían el plazo para vencerse un domingo, literal a las 12 de la noche se tenía que vencer el plazo para una impugnación, y Morena a 11:59 de la noche impugna al coordinador de Morena para que tampoco vuelva a existir. Nos tuvimos que ir a la sala superior, y la sala superior al final, hace unos cuantos meses, dice: la figura del diputado migrante va y existe, y cada partido tiene que proponer a una figura de diputado migrante, en la cual esta diputación migrante se va a elegir al voto de los chilangos que están registrados para votar. Ya se cerró ese registro hasta el 10 de marzo y el partido que más votación tenga es el que tendrá a esta representación de la diputación chilanga, que le llamamos, o la diputación migrante. ¿Por qué te postulas tú para esta diputación? Fíjate que la agenda internacional es mi pasión, es lo que me ha movido, y sobre todo el tema de la migración. Si nosotros hoy somos muy claros, lo único que mueve y que salva este barco llamado México somos los migrantes. Porque realmente ya no es el turismo, ya no es el petróleo, y el mismo presidente de la República nos llama héroes, pero no nos trata como tales, ¿no? Simplemente la Ciudad de México el año pasado recibió 1,700 millones de pesos en puras remesas, ¿no? Y si vemos, y ni siquiera la Ciudad de México es de los primeros lugares en remesas, ¿no? Son otros los estados. Pero los migrantes chilangos tienen un nivel socioeconómico y cultural y mayor participación desde el extranjero. Entonces es una voz muy importante. También la Ciudad de México tiene una fuga de talentos como muy pocos otros estados, y entonces lo que buscamos con esta diputación, dije, ¿sabes qué? Pues vamos a entrarle. Conozco cómo funciona el Congreso, conozco bien los tejes y manejes, vamos a llamarle políticos, ¿no? Pero por supuesto que entiendo perfecto la migración, porque la migración la tengo desde la cuna, ¿no? Mi familia prácticamente, mi padre es peruano, mi padre no es mexicano, mi padre llegó a México con una mano adelante y una mano atrás, ¿no? Cuando en Sudamérica venían estas todas dictaduras, terrorismo, etcétera, conoce a mi mamá, bueno, nazco yo, ¿no? 4 años después, en el 94, bueno, 5 años después, que yo nací en el 89, como muchas familias, viene la crisis del 94 y deciden los papás, ¿sabes qué? Pues tengo que ir a buscar un mejor futuro, como es el ejemplo de la migración. Yo soy un ejemplo de eso. Mi papá a los 5 años me dice, ¿sabes qué? Me tengo que ir, le dice a mi familia, a mi mamá, y yo soy ese ejemplo, llega a Los Ángeles y cumple el sueño americano, ¿no? Entonces, gracias a eso, yo pude llegar a una universidad de prestigio en los Estados Unidos, estudiar la maestría en Estados Unidos, y conozco bien el tipo de migración, tanto la migración de nuestros paisanos que cruzan sin los documentos, ¿no? Y que se la parten todos los días por trabajar 2 hasta 3 turnos, como también a la migración preparada con los empresarios que hoy se suman en estas agendas binacionales, ¿no? Entonces, al conocer las dos agendas, lo que me permite a mí es poder participar, alzar la voz, y que en el Congreso de la Ciudad de México se conozca este tipo de migración, que hoy finalmente deben de dejar de vernos como el pobrecito migrante para convertirse en un aliado realmente. Porque yo voy a darte un punto nada más.
Los migrantes hoy, que somos los que metemos el dinero en el país, somos los únicos que invertimos ya en este país. Voy a darte un ejemplo muy claro. Los españoles, los europeos, los mismos americanos no tienen ningún arraigo con México más que el tema económico. Cuando estamos viviendo la crisis que hoy tenemos en el país por este gobierno, simplemente los únicos que siguen con ese cariño hacia México, pues son nuestros paisanos migrantes. Ellos siguen mandando el 80% de su sueldo para que sus familias aquí puedan vivir mejor, ¿no? El presidente incluso decía, es que nos ha ido mejor con las remesas durante la pandemia. A ver, es porque allá nuestros paisanos siguieron trabajando, porque está la mayor parte de ellos en los servicios, y tenían que mandar entonces el 30% más de lo que antes mandaban, porque su familia aquí tenía muchísimo más necesidad, ¿no? Entonces, entender la migración para poder dejar de verla como un problema y verla como una oportunidad. Por eso es que estoy buscando la diputación. Dominas el inglés, supongo. Of course. Of course. Yeah. Do you speak English? Yes, I went to study in the US y estudié la universidad en Boston. Okay. Platícanos un poquito de tus estudios. Mira, tuve la oportunidad de estudiar hasta la preparatoria aquí en la Ciudad de México. Okay. Llevo 16 años prácticamente estando, yendo y viniendo a los Estados Unidos, principalmente al estado de Nueva York, donde vive mi familia. Y en la universidad yo tuve la oportunidad de estudiar en Boston. De ahí estudié Relaciones Internacionales, sí. Estudié Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Tuve también la oportunidad de irme a Francia, porque al estudiar Relaciones Internacionales, la visión americana es intervencionista y no quería tener solo un sesgo, ¿no? Sino quería ver el multilateralismo de las relaciones internacionales visto desde Europa. Estuve en American University en París, ¿no? Para perfeccionar el multilateralismo, la visión que tiene Europa, y después regresé a Harvard a terminar los estudios en Ciencias Políticas, o lo que llaman Government. Después continué en Harvard, justamente en el Harvard Negotiation Institute, para poder hacer temas de negociación, y me empecé a enfocar en temas de negociación de públicos con privados, ¿no? De llevar este lenguaje ciudadano al público. Estuve ahí, luego regresé a México, estuve en el CIDE, donde empecé la maestría en análisis político, y bueno, después apliqué a George Washington en Washington DC, me fui a la maestría, terminé por allá, ambas puedo decir que con honores, entonces sí le metí mucho al estudio, y regresé a México, y siempre he estado yendo, viniendo, hasta, bueno, prácticamente todos los meses yo estoy viajando a Nueva York, regresando a la Ciudad de México, porque ahí está mi papá. Incluso tengo mucha familia en Estados Unidos repartida, y que eso hoy me permite, por supuesto, que conocer todos los temas de migración, ¿no? Y no ser o alguien que lo ve desde afuera, ¿no? Que ve los toros desde atrás, sino que está en el ruedo, que está con ellos, que sabe lo que es que te señalen, que sabe lo que es estar en un día solo donde eres prácticamente el único con el apellido latino, ¿no? Donde no pueden ni pronunciar la R de tu nombre, ¿no? Y sacar el nombre de México en alto, y que sepan que los americanos o donde estás, que México no nada más es Tijuana o Cancún, ¿no? Claro. Es la Ciudad de México, que vienes de cierta alcaldía y todo lo que hay, que hay gente muy preparada, porque me queda claro que lo hay, y eso es por eso que hoy busco la diputación, y aparte, pues bueno, también es una forma de regresar un poquito a lo mucho que también me han dado los dos países, ¿no? ¿Siempre has estado en el PAN o has cambiado de partido? Siempre he sido del PAN. Yo entré a los 18 años, de hecho yo antes de tener 18, yo decía que quería mi INE, y no para ir al antro, sino para afiliarme al Partido Acción Nacional, y cuando llegué a los 18 años me afilio. Tuve la oportunidad de crecer en el PAN desde los 18 años, tuve una coordinación que eran los primeros jóvenes votantes de esa elección del 2009, lo que se llamaba en ese tiempo, cambiamos la figura, lo que era nueva generación, siempre apostándole al futuro con esta visión un poquito de dar el siguiente paso, ¿no? Mientras todos ven el árbol, yo trataba de ver el bosque hacia dónde nos íbamos a mover. Y bueno, en la Secretaría Nacional de Acción Juvenil fui el coordinador nacional de esa estrategia de los primeros votantes, que hoy existe, que hoy trajeron una nueva generación de jóvenes al partido. Muchos de ellos hoy son diputados federales, que fueron compañeros míos de esas coordinaciones, diputados locales, regidores, etcétera. Y desde ahí he tenido una experiencia también en lo legislativo, porque también pude participar, si recordamos, aquella ley de Arizona, la SB 1070, que era una ley muy racista, porque era prácticamente le daba facultades a las autoridades locales de detener a cualquier persona, nada más por su tez. En Arizona, nosotros desde la Comisión de América del Norte en el Senado, entonces con Luis Alberto Villarreal, hicimos un posicionamiento claro de entender cómo funciona, porque para conocer cómo funciona Estados Unidos hay que conocerlo desde adentro, hay que conocer cómo funcionan sus leyes y el federalismo que representa Estados Unidos. A mí la ventaja que me traía era que yo había estudiado ciencias políticas, que conocía cómo funciona el gobierno americano, y sobre todo poder hacer un funcionamiento desde Acción Nacional. Y bueno, después tuve la oportunidad de seguir en la comisión del Distrito Federal de ese entonces.
Continué luego en la Asamblea Legislativa, ¿no? con el coordinador entonces Jorge Romero. Hoy estamos con el vicecoordinador, el mismo vicecoordinador, hoy en la Cámara Federal, y siempre llevando agenda internacional y conectando con la ciudadanía, porque eso es lo que yo siempre he dicho: el PAN se tiene que abrir, se tiene que ciudadanizar, y es un ejemplo, incluso hasta mi suplente, esta fórmula es una persona ciudadana que no tiene militancia en el partido, porque entendemos, y yo lo entiendo así, que el PAN se tiene que abrir a los ciudadanos, ¿no? y hacer un equipo juntos. ¿Cómo es tu relación con otros partidos, con la sociedad en general? Mira, con la sociedad en general creo que bien. Hoy estamos en una sociedad muy polarizada, que desgraciadamente yo a mis 31 años estoy viendo como viajar al pasado, ¿no? Si estuviéramos en una película estaríamos en Back to the Future, ¿no? Viajando a los 70s, a ese viejo régimen, y desgraciadamente muchos jóvenes hoy no lo entienden. ¿Por qué? Porque vieron los gobiernos del PAN con sus aciertos y sus errores, pero también vieron los del PRI con sus aciertos y errores, y obviamente cuando nos ven unidos, incluso en ciertas alianzas en algunas entidades, pues nos señala, ¿no? Entonces, una población que hoy está muy polarizada y que tiene poca participación política, pero sí tiene mucha participación en la sociedad, en agendas que hoy defiende, ¿no? Entonces, yo en esta generación millennial, si le quieren llamar, pues lo que tengo que hacer es dejar de llamarlos cristal, ¿no? Porque muchos se enojan y gritan por todo, pero hay que llegar a la acción, y por eso es que yo estoy tomando una decisión de tomar una voz desde el Congreso. Con los demás partidos sí te tengo que reconocer que me llevo muy bien con todos, con los que son de mi generación. Que nuestra generación sí entiende que ya estamos hartos de lo que pasaba antes. Todo el mundo se peleaba, todo el mundo te señalaba, y yo lo aprendí: cuando señalas con un dedo hay 4 dedos viéndote a ti. Entonces tampoco puedes decir que ellos son los malos todo el tiempo, ni que tú eres el bueno, ¿no? De la historia. Así veo la política, mi generación así la puede ver. Me llevo bien con los demás, eso me ha permitido hacer acuerdos. Al ser asesor en el Congreso, tanto en la Asamblea Legislativa como en la Cámara Federal, me ha permitido comunicar con esos otros partidos y sacar acuerdos, ¿no? Cuando se puede hablar, porque también hay gente con la que no, y pues mejor ni perder el tiempo. Claro. Raúl, platícanos un poquito de tu familia, de tu núcleo familiar, con quién vives, estás casado, cómo es toda esa cuestión alrededor de Raúl. Claro, pues mira, yo todavía no me caso, ¿no? Sí tengo el objetivo de casarme, de formar una familia ya en poco tiempo. Yo vivo con mamá actualmente, con mi hermano. Yo tengo prácticamente una hermana y un hermano. Mi hermano vive en los Estados Unidos, en Nueva York. Mi hermana vive aquí en la Ciudad de México. Solo tengo una sobrina que es como mi hija, ¿no? Casi, mi adoración. Y por ella siempre hago las cosas. Yo todavía no tengo hijos, entonces cuando veo una criatura de 5 años, de 6, que tiene todas las ilusiones del mundo, y después es tu motivación. Sí, y después prendes el noticiero y ves cómo está el país, cómo está la ciudad, dices: híjole, quiero hacer algo por esa generación, ¿no? Entonces, y bueno, está mi papá en Estados Unidos, en Nueva York, y pues siempre estamos yendo, viniendo, y así, incluso la familia de mi novia vive en California, ¿no? Entonces estamos muy mezclados en esta agenda binacional, y pues bueno, creo que el destino nos puso así, o llámenle Dios a los creyentes. Me parece muy bien. ¿Cómo obtuviste la candidatura? Pues mira, es un proceso bien interesante, porque Acción Nacional lo que decidió fue abrirlo a que ciudadanos sin militancia partidista pudieran participar, y eso es un paso adelante. Muchos partidos dijeron: no, tiene que ser alguien de nosotros, y se acabó. Yo tuve un proceso interno en el que hubo otras propuestas, y que el órgano, que es la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional, que es el que por estatutos es quien define las candidaturas, pues tuvo a bien ver mi perfil, el de mi suplencia, y hacerme a mí la propuesta número 1 rumbo a esta diputación. Hablabas de propuestas. ¿Cuál sería como tu propuesta de lanza, tu eje? El eje principal, analizando, o sea, no es lo que Raúl quiere, no es lo que el PAN quiere. Eso es un error que los políticos hacen, porque dicen: esto es lo que yo pienso que va a cambiar al mundo. No es cierto, no es lo que tú creas, porque cada uno puede tener un sesgo. Voy a decirte cómo llegué a las propuestas. Hicimos un estudio muy claro de todo el tipo de migración. Estoy hablando de toda la parte de Estados Unidos, más la parte europea, pero hablando también de demografías, etcétera. Y llegamos a una conclusión: es el eje económico. Mi propuesta va a ser económica 100%, porque eso es lo que nos movió a los migrantes para tomar la decisión de salir del país. No estoy hablando ni siquiera de un tema, porque también es lo que puedo hacer como diputado. Tampoco voy a hablar de lo que no puedo hacer por quedar bien, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo: no puedes pedirle a un ingeniero que te haga un buen platillo en el restaurante, porque el chef lo hace y el otro hace edificios, ¿no? Entonces, a ver, las propuestas que yo tengo se basan sobre un eje económico, son 5, las voy a mencionar muy rápido. Quiero primero, para cambiar la vida, aunque sea un poquito, a los migrantes que nos acompañan, que nos estén viendo, quiero que la licencia de la Ciudad de México la podamos tramitar desde el extranjero y nos la puedan enviar. Un trámite tan sencillo, pero que no se puede hacer. Yo la tramité en Nueva York, pusieron mi foto de hace 5 años, me la mandaron, pagué $15 de más y me llegó con FedEx. Muchos de nuestros paisanos es uno de los grandes problemas que tienen.
no pueden manejar, no tienen licencia en Estados Unidos. Y hay estados que si no tienes el estatus legal, no te lo permiten. Con esto vamos a solucionar problemas en el día a día que le tienen que pedir al compadre que les preste la licencia o manejar sin licencia. Y en Estados Unidos es un delito que incluso puede considerarse un felony de ciertos niveles, ¿no? Que felony es un cargo muy fuerte en Estados Unidos que incluso te puede afectar a la hora de legalizarte. Otro es el Centro Migrante, que es principalmente lo que es mi agenda. El Centro Migrante es una organización donde vamos a estar en la Ciudad de México para dar un impulso a que el migrante, a que el chilango que quiere salir al extranjero a estudiar tenga una guía de cómo estudiar y cómo aplicar los exámenes. Nadie les dice cómo. Hay un empresario que quiere exportar, nadie les dice cómo. Entonces no podemos seguir aprendiendo del error. No, hay que hacer las cosas bien y hay que darte una guía. Lo que en su momento ProMéxico quería hacer con las empresas más grandes, el Centro Migrante lo va a hacer hacia el sector medio, porque esa es la migración que hoy está saliendo de la Ciudad de México y no se les da guía. Pero también va del otro lado, de los que ya están en Estados Unidos o en el resto del mundo y que quieren invertir en México. Pero también va al migrante, porque hay muchas historias así, te los puedo contar. Migrantes que deciden, ¿sabes qué? Voy a comprar mi casita en la Ciudad de México, la ponen a nombre del compadre, 20 años después que acabaron de pagarla, regresan y ¿qué creen? Que la casa está a nombre del compadre y ya no le abren ni las puertas de esa casa y pierden el patrimonio de 20 años de estar mandando sus remesas. Vamos a darles una asesoría legal a nuestros paisanos para que puedan invertir bien y puedan tener un patrimonio y salvarlo. También voy a impulsar un fondo para el migrante en retorno. Esto es ¿por qué? Porque muchos de nuestros migrantes que van a regresar de forma voluntaria o por deportación necesitan un apoyo, un programa que la Ciudad de México los ayude a volver a abrir su changarro, su negocio o desarrollar su profesión. Mucha gente durante 20 años ha mandado remesas, regresa aquí y ¿qué pasa? Se encuentra en una ciudad que prácticamente ya no es la que dejaron y que te está señalando por haber dejado al país, ¿no? Pero estás en una edad en la que 50, 60 años sigue siendo productivo económicamente. Entonces este fondo del migrante en retorno va a apoyar este tipo de migración y por supuesto que vamos a apoyar también un tema de agenda y género. Suponiendo que ya tengas el cargo, tú lo mencionabas hace ratito, ¿en qué te vas a enfocar? ¿En políticas del PAN? ¿En lo que tú estás pensando como Raúl Torres? ¿O en lo que quieren los migrantes? Mira, me voy a enfocar en los tres porque sí se puede hacer. Es una agenda tan noble que yo incluso lo he hablado hasta con las personas de otros partidos. Esta agenda migrante no va a ir a chocar con los demás, porque no quiero... A ver, a mí no me va a poder decir Morena que no quiere apoyar el fondo migrante y no quiere apoyar a los miles de migrantes que hoy regresan a la Ciudad de México deportados, ¿no? No me pueden decir que no. Entonces yo voy a impulsar la agenda que Raúl Torres ha entendido con mi equipo, que conoce la migración y que conocemos desde adentro, desde la costa este, la costa oeste, desde el sur, en Europa, etcétera. Pero también vamos a ir apoyados obviamente de la bancada de Acción Nacional, que lo que siempre tratamos de hacer es basarnos en distintos ejes, con la bancada de Acción Nacional, con lo que un servidor propone, y obviamente también si el gobierno quiere ayudar, adelante, ¿no? Y por supuesto que la voz de los migrantes va a ser lo que vamos a estar atrás, porque hoy somos los que movemos este país y no se le ha dado esa voz. Nada más se nos ve para las remesas, pero necesitamos un valor mucho más agregado, ¿no? He estado oyendo, de lo que mencionas, que hay muchos problemas con los migrantes o que sufren los migrantes. Para resumir, ¿cuáles serían los principales? Para el migrante chilango tenemos que entender que el migrante chilango es muy distinto al migrante de otras entidades federativas. Yo me enfoco en que ese es mi electorado hoy y esa es la población que yo tengo que responder. ¿Cuál es el principal problema del migrante chilango? Hay cosas tan sencillas como el registro civil. Entonces, sacar actas de nacimiento es un problema, ¿no? Sacar títulos de propiedad es otro problema. Entonces, ¿qué pasa? Te voy a dar el ejemplo. Llega Raúl Torres, tiene 50 años y heredó algo, ¿no? De sus papás que acaban de fallecer en la Ciudad de México. No puede regresar, los consulados no tienen las facultades de hacer los documentos y en muchos casos llegan y decir, pues ya que se pierda porque me sale más tardado ir y venir. Y eso sí tienen los documentos, si no los tienes, lo vas a perder. Son datos tan y problemáticas tan sencillas que sí se pueden arreglar. Lo que falta es aquí la disposición política, ¿no? Ok. ¿Y parece que pues vamos a estar ahí? Ok. ¿Cuánto cuesta una campaña en Pues, esta nueva figura? Pues mira, en esta nueva figura, honestamente, va a ser... ¿Cómo viene el financiamiento? ¿De dónde se obtiene? Mira, la campaña es una imputación plurinominal y así se debe de entender como tal. Entonces el partido es el encargado de hacer la campaña de los diputados plurinominales, en las cuales yo la única función que tengo es informar de esta diputación, y el partido es el encargado de hacer la campaña, llamar a la votación incluso por un servidor, pero como tal yo no puedo ir a recorrer porque el INE no nos lo permite y aparte es imposible recorrer todo el mundo, ¿no? Entonces, pues es llegar de forma aérea y que conozcan en la plataforma del partido las propuestas de un servidor. Ok, ¿tendrías equipo de trabajo? ¿Ya tienes pensado cómo sería? Por supuesto que sí.
Tenemos un equipo que se ha venido trabajando ya desde algunos meses para acá, que están repartidos en las ciudades donde están los chilangos, principalmente en Estados Unidos, pero también en el resto del mundo, porque aunque el 94% hoy están en Estados Unidos, no podemos dejar de ver que hay otras zonas del mundo, ¿no? Como internacionalista sería un error decir, nada más vamos a fijarnos en Estados Unidos. No, hay otros chilangos en el resto del mundo y ahí estamos poniendo células que en su momento, cuando yo hablaba de que lo que hice en Acción Juvenil, cuando inicié en el partido, hicieron las células universitarias y nos servía para tener voces en cada universidad, pública o privada. Bueno, estoy replicando este mismo modelo para poner células migrantes, ¿no? De la Diputación Migrante en Texas, en California, en Nueva York, pero también lo hay en Madrid, también lo hay en Londres, ¿no? Para que sepamos, yo voy a hacer mi chamba en el Congreso, pero los representantes de esta diputación es de todos ellos. Raúl, ¿cómo puedes tú ayudar a los migrantes? ¿Por qué tú y no la competencia? Es muy sencillo. La competencia, hoy sabemos cuál es el color de enfrente, y ellos desde el día 1, la jefe de gobierno no quiso que existiera la figura. El día 2, el PT, que también es de la cuarta transformación, tampoco quiso que existiera la figura de la Diputación Migrante. Y todavía los coordinadores de Morena se negaron a que existiera la Diputación Migrante. Yo no entiendo por qué hay ese enojo con la migración. Por eso sí quiero ser, porque yo sí traigo una agenda que vengo a proponer. Y entonces a la hora de proponer qué es lo que los migrantes nos piden, déjense de pelear y propongan. Yo creo que las propuestas mías entran bien en los distintos partidos políticos, conozco la migración, estoy preparado para este trabajo y voy a dar el 100 de mí, aparte de que vengo en una fórmula en la que sí tengo la juventud de un servidor, pero también vengo con la experiencia de mi suplencia, ¿no? Es una señora de Texas que al final de cuentas ya ha construido un nombre, un proyecto, y que eso nos fortalece a final de cuentas en tema generacional y de propuesta, y es ciudadano, porque creo que esta agenda, entre más ciudadana la hagamos, más fácil de transitar va a ser, y por eso les voy a pedir que volteen a ver nuestra propuesta en Acción Nacional. Perfecto. ¿Qué mensaje le darías a los votantes racionales migrantes? Pues primero que nada, lo que les pido es que participen el 6 de junio, los que ya se registraron, que vean las opciones que hay, que vean los perfiles, pero que también identifiquen lo que ha dejado de hacer el hoy gobierno para que tomen la decisión, para que vean los perfiles de los que proponemos. No nada más es hablar por hablar, sino que vean que las propuestas que un servidor propone realmente se pueden realizar en el Congreso de la Ciudad de México. Hay cosas que no se van a poder. Yo sí conozco bien a qué empleo estoy aplicando, vamos a llamarle. Entonces, por eso les pido que analicen las propuestas, que vean el perfil, y sobre todo aquellos que no son panistas, que me den la oportunidad de convencerlos, porque de una forma ciudadana los voy a representar. Voten por mí, por el PAN, o por la figura como Raúl Torres, o por mi suplente. A final de cuentas es impulsar una agenda migrante que vamos a proponer y que con un servidor la vamos a impulsar bien para que los demás fuerzas políticas incluso no se puedan oponer. Pues muchas gracias. Ya lo oyeron, amigos de Ponte al Tiro. Él es Raúl Torres. Un placer haberte tenido aquí. Hombre, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti. Esto es Ponte al Tiro. Vota consciente.